Ezequiel capítulo 34. Gloria a Dios. Versículo 11. Amén. Y versículo 17. Amén. Vamos a leer la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 11 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Amén. Ahora el versículo 17. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Oremos. Amado Señor, gracias Padre por tu presencia, por tu gloria, por tu Espíritu Santo, Señor. Por esta mañana preciosa donde tú nos has traído aquí a tu casa y nos has regalado un día más de vida, Señor. Y queremos agradecerte desde este lugar, que tu presencia esté, Señor, obrando en medio de nosotros, Señor. Te pedimos que esa gracia sobrenatural inunde nuestros corazones, Señor. Hemos venido, Señor, a recibir más de ti, a recibir más de tu presencia, a recibir más de tu Espíritu Santo. En esta mañana queremos que tú nos hables, Señor, que nos reconfortes, que nos alientes, Señor, que nos dirijas, Señor. Estamos dispuestos a oír tu palabra y que tu presencia siempre camine con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares en esta hora. Gloria a Dios. Quiero en esta mañana predicar la palabra de Dios bajo el tema tipos de ovejas. Amén. Sabemos que en la iglesia del Señor, amén, Dios nos llama a nosotros ovejas, ovejas del Señor, ovejas de su prado. Amén. El salmista David, amén, en el Salmos 23, él dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él está hablando acerca del cuidado de un pastor y él se está identificando como oveja. Él es mi pastor, yo soy la oveja y él me va a llevar por delicados pastos, me va a cuidar, me va a proteger, siempre va a estar conmigo. Amén. Entonces hay una comparativa clara de que nosotros somos ovejas del Señor. Por eso les digo algunas veces que como ovejas del Señor debe haber claras diferencias. Amén. Entre una oveja y un macho cabrío, como dice aquí la Escritura. Yo haré esa diferencia entre ovejas y machos cabríos. Si usted ha conocido estos animales, se va a dar cuenta que hay diferencia entre uno y otro. Hay expresiones como, por ejemplo, alguien cuando le dice: es que es como una cabra. Eso significa de que es alborotado, alocado. Amén. Y quizás anda a las... amén. Siempre, hermanos, de acuerdo a su pensamiento. Y por allí hay un dicho que dicen: la cabra siempre tira para el monte, ¿verdad? Como quien decir, esa cabra, a ver, no está llamado a hacer realmente otra cosa, sino que hay una esencia en ese animal que siempre va a terminar haciendo lo que es una cabra. Amén. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que entender de que en el Señor Dios nos llama ovejas. Y la oveja, por lo contrario, es más, cuando alguien le dice: es que es una ovejita, es como quien decir: qué manso, qué buena gente. Amén. Algo tan sencillo, tan práctica, tan dócil. Eso es el señal cuando se refiere a alguien como una oveja. Y en el Señor somos ovejas de su prado. ¿Cuántos dicen amén? Ahí están las ovejas, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando nosotros decimos que somos ovejas del Señor, debe haber marcas en nosotros. Por eso yo le dije en una ocasión, hermanos, que cuando somos ovejas tenemos lana. Las cabras no tienen lana. Así que tóquese, a ver, ¿qué hay? ¿Lana? A ver. Entonces, si somos ovejas, tenemos lana. Entonces, hay comparativas en la Escritura. Hay cosas muy prácticas en la Escritura. Por ejemplo, cuando la Biblia nos habla de que una persona que vuelve al pecado es comparado como un cerdo. Y el cerdo, cuando se lo lava y se lo deja todo limpito, muy limpio, cuando ve el primer charco, va a ir y se va a revolcar. ¿Sabes por qué? Porque es cerdo, es su naturaleza. Pero cuando alguien es oveja, la oveja no va a hacer eso.
La oveja es diferente. La oveja puede caer en el lodo, se levanta y sigue adelante. Sin embargo, el cerdo se va a revolcar, con el hocico va a levantar el barro y amén, se va a bañar y se va a poner completamente, amén, oscuro, negro, sucio completamente. Y da igual, por mucho que lo laves, va a volver nuevamente al lodo. ¿Por qué cerdo? Si usted es oveja del Señor, puede haber dificultades en su camino, puede haber adversidades, puede haber tropiezo, pero usted no se, hermanos, enfanga, no se mete en el lodo, se levanta para seguir caminando, porque es oveja del Señor. Esa es la diferencia. Ahora, dentro de ese grupo de ovejas hay diferencias. Aquí el profeta Ezequiel muestra las clases de ovejas, porque todos somos diferentes, amén, en cuanto a nuestro carácter. Somos hijos de un solo Dios, amén, pero sin embargo diferentes familias. Y en el caso de Europa hasta diferentes nacionalidades, ¿verdad? Hay personas quizás con respecto a su propia cultura, son personas un poco más diferentes. Hace unos años estuvimos en Turquía justamente con nuestros amigos allí, el pastor José Andrés, su esposa, pastora Edu. Y el carácter turco es diferente al carácter de aquí. Y mi primera experiencia que estuvimos en el aeropuerto y había un turco discutiendo con otro. Y nosotros nos dijeron por ahí los turcos, ¿verdad? Hay algunos también que otros muy amables y todo. Pero sin embargo, en muchos lugares me encontré como ese carácter que es diferente al nuestro. Es diferente. Cada lugar tiene un carácter diferente. Y usted ha visto en Latinoamérica son como que muy melosos, dicen, ¿verdad? E incluso otros países, la forma de tratar y la forma amén, de llegar a las personas, uno cómo tratan a los demás, cómo, amén, se dirigen con palabras, hasta incluso para poder cometer un crimen. Yo recuerdo hace un tiempito me enseñaba a un hermano que le estaban amenazando. Un criminal, y le decía, mira, si usted nos colabora, así muy educado, si usted nos colabora, podemos nosotros pues trabajar y llevarnos muy bien. Pero si usted no se dispone a colaborar, les voy a mandar un vídeo lo que vamos a hacer con usted. Yo conozco su familia, yo conozco a sus hijos y todo, pero si usted nos colabora, tan amigos, tan cercanos, y todo va a ir bien. Y usted dice, ¿qué estás pasando aquí? ¿Verdad? Una forma, ¿verdad? Pero en cambio vos vas por allí y el otro dice, no, eso ya directamente, a veces la forma. Por ejemplo, hay una fama que dice que los rusos son muy bruscos. En todo sentido, dice, bueno, por eso cuando hacen vídeo de los rusos andan como Robocop, ¿verdad? Hay famas y caracteres. Ahora todos somos diferentes en la iglesia del Señor. Pero eso no quiere decir que yo voy a decir, no, es que yo soy así, yo soy de este lugar, por mi forma es así. No, en el Señor las cosas son diferentes. Incluso si llegamos siendo cabritas, se nos convierte en ovejas. Amén. Aunque si nosotros llegamos siendo malgeniados y Dios nos transforma. Si nosotros llegamos, hermanos, de una manera incorrecta, con heridas y con tantas cosas en nuestro corazón, Dios nos sana y empieza a nacer el fruto del Espíritu en nosotros. Es verdad que va a haber ciertas diferencias porque somos nosotros, amén, de diferentes caracteres, pero sin embargo hay un solo Dios al que servimos y el fruto del Espíritu Santo empieza a desarrollarse en nosotros. Ese debe ser el anhelo en nosotros. Y va a haber diferencias y puede provocar ciertos roces. Por eso Dios ha puesto ese perdón en nosotros. Ese perdón. Hay una cosa, cuando usted no ha pedido la familia que tiene, ¿verdad? Yo no he perdido los hermanos que tengo. Y hay unos hermanos más cercanos y otros más lejanos. Y usted sabe que es así en la familia. Su propia familia es así. Yo no dije, bueno, voy a nacer en esa familia. La familia que me tocó es la que acepto, es la que amo, es la que, amén, respeto. Es esa familia y los padres que Dios me dio, amén, los amo, amén. ¿Por qué? Porque esa es la familia que Dios me dio. Y quiero decirlo, tampoco en la iglesia usted, hermanos, va a elegir esa familia, sino Dios le dio una familia. Y esa familia es diferente uno que otro, amén, diferente. Y usted está llamado, usted y yo estamos llamados a ser de bendición a toda esa familia que el Señor nos ha dado. Y así como su familia personal, pase lo que pase, va a ser sus hermanos, serán siempre sus hermanos. ¿Verdad? ¿Y qué pasa si su hermano de sangre,
algún momento necesita ayuda. Y a veces hay hermanos que uno le ayuda y otra vez vete la pata y otro. Y dice, Dios mío, Señor, ¿por qué me has dado este muchacho, esta muchacha? Y uno siempre está diciendo, o para regañarle, o para ayudarle, para decir, sal de ese lugar, o mira, no, ya está demasiado, ¿verdad? Lo mismo en la familia en el Señor. Somos diferentes. Y por lo tanto, si somos diferentes, en la Biblia también nos muestra que hay tipos de ovejas. Todos ovejas, sin embargo, hay tipos de ovejas. Si nosotros vamos a Ezequiel, allí en ese capítulo donde hemos leído, en el capítulo 34, versículo 19, se nos hablan acerca de este tipo de ovejas. Dice así en el versículo 19, dice: y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Aquí hay un grupo de ovejas. Son las ovejas que se adelantan siempre. Son las que pisotean todo el pasto, ¿verdad? No se menciona de manera directa, pero obviamente lo entendemos claramente. Entonces, este grupo de ovejas se adelantan siempre. Siempre están queriendo ser los primeros. Un grupo de creyentes, de hermanos que siempre tienen, hermanos, esa intención de adelantarse, siempre ir delante, quieren llegar antes al arroyo, siempre están como que dispuestos a muchas cosas, pero a veces se olvidan que mientras ellos caminan con sus patitas, van dañando el pasto. Amén, van dañando para las ovejas que vienen detrás. A veces no están pensando en los demás, están pensando en ellas mismas. Están pensando en ellas, su beneficio, su aprendizaje, su conocer de Dios, pero sin embargo no están pensando en las demás. Dios nos está llamando a que nosotros también pensemos en las demás. Y no seamos los que se adelantan y buscamos nuestro propio mérito, nuestra propia gloria, nuestros propios intereses, nuestros propios beneficios, sino pensar en los demás. Piensa en los que están detrás, los que van llegando. Piensa en los nuevos, en aquellos creyentes, hermanos, que están, hermanos, iniciando en las cosas del Señor. Piensa, amén. Y no piensa a su propio ritmo. Bueno, yo camino así, si tú no caminas, pues te quedas atrás. No seas de ese grupo de ovejas, sino más bien seamos compasivas. Ovejas, hermanos, que aman al Señor. Amén. Entonces, siempre, hermanos, no van al paso del rebaño, quieren ir más allá. Más allá y sin importar lo que están atrás. Siempre quieren ir adelante. Siempre buscando un lugar, un sitio, una posición. El deseo de servirle al Señor debe estar en nuestro corazón. El anhelo debe estar en nuestro corazón. Pero sin embargo, eso no significa de que yo siempre voy a estar buscando en interés. Hay personas justamente hablaba con unos pastores ahora de la zona. Y comentaban de personas y decían, bueno, cuando yo tengo parte voy a la iglesia y si no tengo parte no voy. Qué tremenda, ¿verdad? Esa abeja tremenda. Quiere dar lugar, pero mire usted, yo busco del Señor, yo conozco de la Biblia. Y son aquellos a veces que quieren ir un paso más adelante, pero sin embargo eso provoca ciertas cosas y que provoca incluso rebeldía, actitudes de rebeldía, que a Dios no lo agrada. Dios no ama estas cosas. Amén. Entonces, cuando esto ocurría, en la antigüedad los pastores tenían formas de poder tener cuidado con ese tipo de ovejas. Leía de que estas ovejas que siempre se adelantaban, para evitar que se adelanten, algunos pastores agarraban y ataban una piedrita en la pata trasera para que de este modo puedan ir más o menos al ritmo del resto del rebaño. Amén. Porque hay un peligro. Cuando yo voy adelantándome, del mismo modo, el peligro está si me atraso o me adelanto. Dios nos ha llamado a caminar junto con el rebaño, a caminar como familia, no sentirte superior a los demás. La Biblia dice, nunca tengas un concepto superior de ti mismo, superior a los demás, sino con humildad de corazón. En vez de adelantarte, más bien ayuda a aquel quizás que no puede avanzar. Extiende tu mano y sé de bendición para esas personas. Amén. De eso se trata. Estas ovejas son como que quieren acapararlo todo. Y a veces se cargan demasiado incluso.
Yo recuerdo que una ocasión, creo que fue aquí, que estuvimos celebrando el cumpleaños de un niño y de repente rompen la piñata, ¿verdad? Y cuando rompen la piñata, hubo allí un adolescente que se puso así, como que quería acapararlo todo. Cayó eso y se lanzó ahí para taparlo todo, ¿verdad? Y claro, había otro niño como que no, que quería, otro como que había recogido mucho, ¿verdad? Y a veces hay ovejas así que quieren acapararlo todo. No, tranquilo, recoge lo tuyo, pero deja a los demás. Lo mismo en la iglesia, deja también que los demás, y es más, bendice a otros. Dios nos ha llamado a eso como nosotros. No que seamos de las ovejas que se adelantan, sino más bien que Dios nos ayude. Y muchas veces Dios tiene que ponernos esos frenos a nosotros. Porque no se trata simplemente de andar a nuestro ritmo, sino al ritmo del Señor. ¿Cómo quiere que nosotros caminemos al tiempo de Dios? Y estas ovejas también se adelantan al tiempo de Dios. Incluso cuando van a servirle al Señor, a veces no esperan ser enviados, se autoenvían a veces o buscan oportunidades para que se le envíen. ¿Verdad? Esas ovejas que andan buscando oportunidades. Aquí hay un lugar para servir o no. Si no hay para servir, pues me voy. Y están buscando un lugar. Y quiero decirte que Dios tiene un tiempo. Dios tiene un trato con cada uno de nosotros. Y Dios se va a encargar de obrar en nuestros corazones. Cuando Dios abre las puertas, nadie las puede cerrar. Y cuando las cierra, nadie las puede abrir. Pero no te autopromociones, no busquemos eso, sino más bien que Él nos dé las fuerzas para cada día entender el tiempo del Señor. Amén. Entonces, en ese sentido, debemos esperar el tiempo de Dios. Estas ovejas que van adelante y se adelantan a los planes de Dios. En la Biblia podemos ver personas que se adelantaron al tiempo del Señor. Incluso Sara, vemos en la escritura, allí en Génesis, que Sara tuvo esa promesa, lo mismo que Abraham. Pero el error ahí no es de Sara, ahí el error es de ambos. Sara le dice, mira, no tengo hijos, por lo tanto vamos a solucionar eso. Dios tenía su tiempo. Así que le dijo, si queremos tener descendencia, por lo tanto creo que vamos a ayudarle al Señor. Y entonces le dijo, bueno, Abraham, tú ten un hijo con la criada y según nuestra tradición, según nuestra costumbre, si ese niño nace cuando yo esté presente allí, siendo parte de ese parto, entonces según nuestra tradición va a ser nuestro hijo. Y fue así, lo hicieron así, se adelantaron al tiempo de Dios. Abraham tampoco nos dijo, Sara, ¿qué estás diciendo? Eso no es así. Abraham había dicho, bueno, amén, lo que tú digas, Sara, ¿verdad? Entonces ahí es el problema, ¿verdad? También de Abraham. Y vino el problema. Y el problema luego vino más adelante porque se adelantaron a los planes del Señor. Y así puede pasar en su vida. Se puede adelantar a lo que Dios tiene para su vida. Y eso lo puede traer consecuencias a usted. No hay nada más lindo que estar en el tiempo de Dios, en el momento de Dios. Cuando Dios va a hacer algo con nosotros, Dios va, hermanos, dirigirnos en todo. Porque Dios tiene su tiempo. Y ese tiempo de Dios lo da de manera personal a cada uno de nosotros cuando quiere usarnos y hacer algo con nosotros en nuestra vida. No nos adelantemos a los propósitos del Señor. Digamos al Señor, Señor, quiero estar siempre en tu voluntad. Quiero que tú me pongas frenos y yo voy adelantándome y quizás queriéndome adelantar a los propósitos y a los planes de Dios. ¿Sabes que hay mucha gente que por intentar adelantarse a tantas cosas fracasaron, se arruinaron, tuvieron problemas y al final pues fue ruina? Usted tiene que tener ese corazón siempre confiando en el Señor, esperando en el Señor. Hay jóvenes, por ejemplo, o adolescentes de cierta edad y ya están pensando, ay, quiero casarme. Y uno dice, no, todavía no es el tiempo. Espera todavía. Y a veces se alocan y cumplen apenas los 18 y se casan y cuando están más adelante dicen, ojalá hubiera estudiado. Ojalá hubiera hecho esto, ojalá hubiera hecho. Ya está, ya no puedes regresar atrás. Te le adelantaste en el tiempo. Y al final, ¿qué pasó? Pues asume la carga y carga todo lo que puede de la mejor manera y ya está. Pero hay decisiones que pueden afectarnos cuando nosotros nos apresuramos en el tiempo de Dios. Amén. Entonces, que pidámosle a Dios que nos ponga freno para no ir y adelantarnos a los planes que Él tiene para nosotros. Amén.
que nos amarre como aquellos pastores una piedra en una pata, amén, para que de este modo, amén, no nos adelantemos a los propósitos del Señor, amén. Entonces, todas estas cosas son importantes como iglesias del Señor. No seamos de las ovejas que se adelantan, porque podemos también, hermanos, perjudicar a los que vienen detrás de nosotros. Y a veces los que adelantan incluso son un poco envidiosas. Amén. Y todo esto a veces daña a los demás. Como dice aquí la Escritura, pisotean el pasto y los demás que están detrás comen lo pisoteado, lo hollado de ustedes y no estás pensando en los demás. Por lo tanto, guardemos nuestro corazón y vivamos para agradar a Dios. Ese es el primer tipo de oveja. El segundo tipo de oveja son las ovejas engordadas. Ezequiel capítulo 34, versículo 20 dice: por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Amén. ¿Qué es esto? Aparentemente uno dice, oh, no, la oveja engordada, saludable, hermosa, linda, ¿verdad? Sin embargo, aquí el Señor está diciendo que Él va a juzgar entre esa oveja engordada y la flaca. Ahora, estas ovejas, amén, y el Señor está diciendo, realmente no me gusta este tipo de cosas. Es más, si nosotros vemos más atrás, hay un versículo que llama la atención, porque es fuerte. En versículo Ezequiel 34, 16. En la parte final dice: mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Amén. Eso dice la Escritura: a la engordada y a la fuerte destruiré. ¿Quién es esto? Se está refiriendo a aquellas personas que quizás han aprendido mucho, han comido mucho, llevan tiempo en el Señor, pero sin embargo se reservan para sí todas estas cosas. No son capaces de ser de bendición para otras. Amén. Recibo, pero no doy. Dios te ha llamado a que tú recibas para dar. Te bendeciré para que seas de bendición a otros. No puedo yo decir, no, yo recibo todo para mí, como que el reino de los cielos es para mí nada más. No. Usted sea de bendición a los demás. Dios quiere eso de su pueblo, que demos fruto, y cuando nosotros recibimos y damos a otros es cuando el fruto se muestra, se manifiesta. Los demás participan de ese fruto. Es asombroso, pero es así. Un árbol da fruto y el árbol no come nunca de su fruto. Los demás comen de ese fruto. Dios nos ha llamado a eso, a tener ese fruto para que otros sean bendecidos. Amén. Entonces, en ese sentido, amén, la engordada también, así como la adelantada, ¿qué es lo que pasa? La adelantada va y estropea a ver el pasto que van a comer las demás. Y la engordada, ¿cuál es el problema? Retrasa al rebaño, porque está gordita y no puede caminar. Tiene tanto, pero no se dispone a servir. No se dispone a hacer de bendición a otros. No se dispone a poder, hermanos, evangelizar. No se dispone, hermanos, a atender cualquier necesidad. No se dispone a esas cosas, sino simplemente está pensando en nutrirse sin dar a los demás. Y este es un problema que afecta mucho a muchos creyentes, sobre todo a aquellos que llevan mucho tiempo. El apóstol Pablo dice: vosotros ya debéis ser maestros. O sea, llevan tanto tiempo, tantos años, ustedes deberían ser de bendición. Deben enseñar a los demás, a los más jóvenes, a los nuevos, a los que vienen. Han pasado 10, 20, 30 años en el evangelio y ustedes todavía no están aprendiendo a ser de bendición. Necesitan ser de bendición a los nuevos, a los que vienen. Ya debe acercarse al Señor, compartir su vida, su testimonio, que la gente pueda decir: yo quiero ser como esa persona. Porque los años que llevamos en el Señor, hermano, no es para engordarnos, es para ser de bendición a los demás. Es aprender la palabra para enseñar también a los demás. Es tener el ejemplo para que los demás nos sigan. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Y como no puede avanzar porque está engordadita, pues el pastor muchas veces tienen que empujarlo. Amén. Amén. Y eso hacía un pastor.
Yo recuerdo que mi madre, cuando teníamos unas ovejitas, porque mi madre fue pastora de ovejas y también de cabras. Amén. Y tenían tipos de ovejas. Y recuerdo cuando estaba una demasiada gordita, se fatigaba bastante. Incluso tenía mucha lana, mi madre tenía que esquilarla y todo. Y recuerdo que mi madre a veces la agarraba del rabito y como que le levantaba un poco para que esa oveja podía ir para adelante. Y mi madre decía, ay, gordita, estás cansada, ¿verdad? Le hablaba como si fuera una persona más. Y claro, eso retenían un poco el rebaño. Y me gustaba porque las ovejas siempre andaban como que lana con lana, casi que tocándose. Las ovejas estaban por ahí, perdón, las cabras estaban casi así como a lo cabra, ¿verdad? Pero las ovejas siempre estaban así como que tocándose lana con lana. Y me gustaba porque eso habla de la unidad de la iglesia. La iglesia debe andar como que lana con lana, un equipo, una familia. Amén. Un Dios, un Señor, un solo bautismo. Somos esa familia en el Señor que caminamos dejándonos guiar por ese gran pastor. Amén. Entonces, se puede llenarse de la palabra de Dios, se puede llenarse de Biblia, se puede llenar de alabanza, se puede llenar de mucha doctrina, pero si nosotros eso no lo manifestamos a los demás, no lo enseñamos a los demás, no somos ejemplo a los demás, simplemente nos engordamos. Dios nos ha llamado a ser de bendición. Los años que tenemos aquí en el Señor son para ser de bendición. Podemos estar en cientos de cultos, en cientos de estudios bíblicos, podemos estar en muchas actividades, en muchas convenciones, pero si no estamos dispuestos a servir es porque estamos engordados. Amén. Y lo peor de todo esto es a veces que la engordada no sirve, pero sí juzgan a los que sirven. No lo ha hecho bien, no es así, es eso incorrecto, debe ser. Y uno le dice, entonces, ¿por qué no sirve? ¿Por qué no sirve? Lo juzga, es que lo ha hecho mal, no lo ha atendido así, no lo ha hecho lo otro. Entonces, ¿por qué no sirve? ¿Sabes por qué no sirve? Porque está engordada. Esa oveja está engordada. Porque si no estuviera engordada, no estaría diciendo no sirve bien. No, necesita ayuda, cuenta conmigo. Yo voy a estar allí también. No ve simplemente si lo ha hecho mal o bien, lo que ve más bien es el esfuerzo que le pone a las cosas. Y hay muchas cosas. Yo recuerdo que algunas veces cuando he ido a algún sitio alguien me ha dado un detallito y a veces no ha sido el más bello, pero el hecho del esfuerzo. Y algunos me han dicho, ayer se ha puesto a trabajar y ha hecho todo así, hasta la noche lo ha hecho esto. Y uno dice, wow. No digo que mal le salió, no, eso es asombroso, eso vale. Aunque me regalen un muñeco así con un ojo tuerto, amén, y sé que se has esforzado en limpiar o hacerlo, prepararlo, eso vale mucho. Y hay otros que puede verle, no, es que le falta el ojo, le faltó el ojo. Y uno no ve el esfuerzo, el compromiso, la disposición, el deseo. Llevo varios años ayudando en las convenciones. De manera personal, en mi experiencia, algunas veces antes de ayudar allí yo veía alguna cosa y digo, uy, le faltó arreglar un poco, ¿vale? Pero ya cuando estoy dentro de ese grupo ayudando, me doy cuenta de que hay un esfuerzo tan grande y algunas veces no sale como uno quiere. Como uno quiere y cuando usted trabaja allí se da cuenta que hay un esfuerzo detrás, hay un esfuerzo de noche sin dormir, porque nosotros vamos a los eventos y a veces estamos los días del evento, pero días antes están trabajando e incluso horas después están trabajando, hasta días después están trabajando, hermanos comprometidos, corriendo, terminando ahí corriendo, vestirse, a prepararse y están dispuestos. Y hay hermanos incluso que están arreglando allí, luego son periodistas, luego están con transmisión, luego están con cámaras y lo ve como que todo terreno, están en todos lados. ¿Verdad? Que están allí, agarran, se ponen su camiseta de técnico, termina allí, se quita la camiseta de técnico, va por allí al otro lado y luego termina allí por ahí y luego le llaman a la lectura, ya ven, se ponen a la lectura, y uno dice, pero qué disposición. Porque no están engordadas esas ovejas, pero las engordadas les pesa todo. Vamos a servir, vamos a hacer, no cuente conmigo. ¿Verdad?
Dios no quiere eso. Dice, por eso dice, a las engordadas destruiré. Es una palabra fuerte. Amén. O sea, ser como que recibimos y no damos es un problema. Allá en Israel hay dos lagos grandes. Uno se conoce como el mar de Galilea y el otro se conoce como el mar muerto. El mar de Galilea recibe, amén, por el río Jordán recibe el agua y después de recibir el agua sigue su curso hacia el sur y llega al lugar donde se conoce como el mar muerto. Y el mar muerto recibe, pero no da. Y está, como su nombre dice, muerto, lleno de sal y no hay vida allí. Más bien dice uno que flota allí. Yo tuve la bendición de estar en ese lugar, me arrepiento de no haberme puesto a flotar. Pero yo llegué a ese sitio y metí mi mano, parecía literalmente como aceite, por la tanta sal que había en ese lugar. Y todo alrededor está lleno de sal, por todos lados, lleno de sal. Las montañas, lleno de sal. Hay muerte ahí, porque recibe y no da. Usted y yo tenemos que ser más bien como el mar de Galilea. Y alrededor, hermano, me asombraba. Yo llegué a ese mar de Galilea y vi hasta sembríos de plátanos. No me imaginé eso. Hay plátanos por allí, muy fértil en esa zona, muy linda ese lugar. Y abajo es completamente desértica. Si queremos simplemente acaparar, vamos a simplemente ser así como eso, sin vida, no va a haber vida más allá. Por eso dice, los destruiré, porque Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros, vuelvo a repetir, seamos de bendición a los demás. Amén. Y como le dije, también aquí en esta parte está el otro tipo de ovejas, que son las ovejas flacas. Dijo que va a juzgar entre la oveja gorda y la flaca, ¿verdad? En Ezequiel 34:20, la parte B, donde hemos leído, justamente dice acerca de las flacas. Y yo creo que cuando hablamos de flacas, casi todos pensamos en aquella oveja que tiene sus necesidades o aquella oveja que está enferma. Aquella oveja, amén, que está débil. Son los cristianos débiles. Son los cristianos, hermanos, quizás que no quieren comer palabra, no quieren alimentarse del Señor. Son aquellos que se enferman constantemente. Generalmente, hermanos, estamos en ese proceso de ser construido. Pero sabes que hay ovejas que fácilmente se enferman. Y hay personas, incluso hay personas aquí que fácilmente se pueden enfermar ante cualquier situación. Y hay otros que son más duros, ¿verdad? Su cuerpo es así. Pero en el Señor también pasa de que hay personas que fácilmente se enferman por cualquier circunstancia. A ver, aquellas son débiles. Y la Biblia nos habla de que hay cristianos débiles. Incluso la Biblia dice que a los que ya son maduros en la fe, dice que tengamos cuidado de las débiles. ¿A ver? Esas débiles que pueden pasar años en el evangelio, pero a veces están viendo detalles como que, ay, para llevarse la mano a la cabeza, ¿verdad? Y a veces tenemos que tener cuidado. Yo recuerdo hace años estuve en un congreso en Panamá y de repente había como tenía como una corbatita, así con cierta figura, a mí muy bonita, me gustaba. Y yo recuerdo que había un obrero de por allí, era ya obrero, y me dijo, wow, pastor, si usted sabe que eso es un significado como que satánico, algo así. Claro, yo sabía que eso no era así. No era así, pero que estaba ahí. Y buen hermano, y buen dispuesto. Siempre estaba ahí conmigo. Que ese día la corbata, ya casi que me veía. Entonces yo podía entrar en conflicto. Le dije, ¿verdad, hermano? Hoy tremendo, hermano, no se preocupe. Me cambio de corbata, no hay problema. ¿Vale? Agarré, me cambié de corbata y todo el día funcionó maravillosamente. ¿Qué me voy a poner a discutir? Hay momentos que quizás podemos sentarnos, podemos hablar y podemos ver, ¿verdad? Pero hay personas más débiles. Hay personas que cualquier cosa les va a incomodar y hay momentos que usted va a comprender a eso. El apóstol Pablo incluso dice, cuando habla, por ejemplo, del débiles en la fe, dice, ¿tú crees que comer carne es para la gloria de Dios? Pues come carne. Y el que no come carne, come legumbre, para la gloria de Dios también lo hace. Pero cuando estés por ahí cerca, no para molestar al que come legumbres, te pongas a comer carne. O sea, tenga la valentía de decir, bueno, es hermano de la fe, no hay no problema. En la carne lo como en mi casa y delante de él me como las verduritas. Amén. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Porque son las débiles. Y no está para conflictar, va a madurar estas personas
Hay personas que rápidamente se enferman, ¿verdad? Y nosotros oramos para que las flacas y las débiles cada día se consoliden y se afirmen en el Señor. Usted tiene que desarrollar, dejar esa flaqueza, digamos ahí, esa debilidad y fortalecerse en el Señor. Porque a veces hay pequeños, ay, no me saludó el hermano, ya la ovejita se enfermó. Ay, no me saludó. Ay, no me saludó el pastor, seguro. Y el problema no es que no lo saludó, ya empiezan a maquinar. Ay, seguro que el pastor piensa mal de mí, no quiere acercarse. Y empieza a maquinar tantas cosas. Y lo único que quizás el pastor tenía prisa y no se dio cuenta ni le vio. Ayer estaba arreglando un asunto también, por eso llegué un poco más tarde. Un asunto simplemente de falta de aclarar las cosas. Sencillo y básico. Pero sin embargo, a veces la gente genera un problema grande de algo tan básico porque lo pensó así. Lo pensó así. Es que, no, es que me dijo, vamos, actúa así, pero no sabes por qué lo hizo, por qué lo dijo. Pero los que son adultos y los que son maduros, a pesar de que quizás tienen esa razón, a pesar son correctos y dice, no sé, perdóneme, aunque a pesar de mi, no fue eso mi intención, pero si se lo ofendió, discúlpeme, perdóneme. Porque está pensando en la débil. Los que estamos en el Señor, los que llevamos más tiempo, debemos actuar así con las que están flacas y las que son débiles. Las débiles y las flacas también, por ejemplo, no tienen en su prioridad venir a la iglesia. Dice, bueno, voy a ir a la iglesia cuando quiera. Amén. Y está, dice, no, mañana, ¿qué mañana? Mañana juega el Real Madrid. Por la mañana no pasa nada. La próxima semana voy al culto. Ahora eso no puedo ver. Mañana es el día de la independencia de mi país. Mañana yo voy a hacer una comida de mi tierra. No aparezco. ¿Amén? O sea, por cosas simples. Hay momentos que sí, obviamente, por motivo de fuerza mayor, salud y entre otras cosas. Pero en una oveja saludable siempre está su deseo de estar en la casa del Señor. De buscar de Dios, de amar al Señor, de estar cerca de su presencia. Pero si no, hermano, si no está dentro de mis propósitos, dentro, amén, de mis anhelos, estar en la casa del Señor, simplemente es una opción más. Es que estoy débil, no estoy comiendo palabra. Cuando no está en la casa del Señor y vive así, al final se va a dar cuenta que va a pasar años y años, va a seguir así de débil. No va a dar un paso, va hacia adelante y no va a dar incluso un paso hacia atrás. Va a estar como la mujer de Lot, ni para adelante ni para atrás. ¿Cuántos años tiene el evangelio? Pues 20. ¿Y cómo sigues? Pues así, en el centro, ni para arriba ni para abajo. Entonces esto no se trata de eso. La vida cristiana es de avanzar, de crecer en el Señor. Y hay personas que son débiles y llegan hasta un punto. Por ejemplo, dice, llego aquí, voy a ser miembro, pero si soy miembro, estas cosas son esto, mejor me quedo aquí. Ahí marcan una línea, ¿verdad? Y dice, ya no voy a pasar a ese miembro, a ser miembro. Hoy si me dice, no, guarda esto, vive de esta manera, e incluso tienes que casarte porque estás viviendo en eso, no llego, pero puedo venir así en esta condición. Sí, toda la iglesia está abierta, pero no quieren dar paso más allá. Y peor si habla si hay que cumplir la mayordomía, y eso no, eso ya no, eso me tocan lo económico ya, eso me transforma. Dice, quedan ahí todo el nivel y nunca avanzan. Diversas situaciones hacen que esa persona al final se queda comiendo simplemente lo básico y hay debilidad en su caminar con Cristo. Amén. Entonces es importante que nosotros como creyentes, si estamos en ese proceso de debilidad y yo identifico eso, rodéese de personas espirituales. Acérquese a las personas espirituales y su deseo en su corazón sea crecer en el Señor y no quedarse en el mismo nivel, no quedarse allí, sino usted diga, el próximo año voy a acercarme más al Señor, voy a servir más al Señor, voy a esforzarme más por el Señor. Eso debe ser el deseo del corazón de todo creyente, porque esto es lindo. El Señor quiere que sus hijos crezcan, que no se queden débiles, frágiles y ahí. Y a veces la débil también es alguien que ha sido formado incorrectamente. Y lo peor de eso a veces que no hace falta. No quieren ese cambio.
¿verdad? Es como si dijeran, le enseñaron que este color era rojo. Y bueno, uno le dice, no, hermano, lo siento, pero realmente le enseñaron mal, porque esto es blanco. Y dice, la débil dice, bueno, no sé, así me enseñaron a mí. Yo sé que parece que es blanco, pero rojo me dijeron y rojo será. No, no, no. Si usted, hermano, sabe, por eso la palabra es esa revelación. Y usted por la palabra entiende que es lo que la palabra dice. Si es blanco, usted dile, gloria a Dios. Gloria a Dios. Es más, yo le digo a los hermanos, hay alguna cosa, si usted por la palabra me muestra algo, de repente yo puedo darme cuenta de algunas cosas. Porque la palabra es nuestro guía. Lo que nos conduce y nos ayuda a acercarnos al Señor. Y Dios va a ir tratando con nosotros en tantas cosas. Porque vamos, o a veces se tergiversa la escritura. Por ejemplo, yo no nací en esta obra, yo no nací en el movimiento misionero. Pero donde yo llegué, Dios me llevó al principio, amén. Y había algo muy particular. Y en ese lugar cuando llegué me dijeron, mira, aquí no celebramos cumpleaños, pasó el tiempo, porque esto es pagano. Entonces yo aprendí así, pagano. Y me citaron 2 versículos de la Biblia. Amén. Porque claro, uno viene y dice, ay, es bíblico, gloria a Dios. Me citaron en el momento cuando en el cumpleaños de Herodes, amén, amén, la hijastra de Herodes, amén, le pide la cabeza de Juan el Bautista el día de su cumpleaños. Y luego también me citaron en Génesis, donde también, hermanos, en el día del cumpleaños del faraón, piden la cabeza del, amén, del panadero. Entonces dijeron 2 partes de la Biblia y uno dice, uno nuevo, ¿verdad? Todavía no sabe y quiere aprender. Y citaron eso y yo sentí, y cuando me veía a alguien que estaba haciendo cumpleaños, digo, pagano, sinvergüenza, Señor lo reprenda, Señor nos ayude, ¿verdad? Uno estaba así, porque aprendió mal. Yo aprendí mal. Es verdad, la Biblia dice estas cosas, pero no es doctrina, que es otra cosa. Una cosa es doctrina, otra cosa hay cosas, y no solo, hay tantas cosas en la Escritura. Entonces entendí cosas incorrectas y luego pude entender mejor por la palabra cuando habla de la unidad, de la fraternidad, cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando la Biblia habla también de que nosotros seamos de bendición, cuando la Biblia habla que tenemos que ser agradecidos también por el regalo de la vida. ¿Cómo no de agradecer por un año más de vida? ¿Cómo no darle un abrazo a tu hermano? Yo aprendí mal, pero alguien por la palabra me enseñó y dije, verdad, yo veía rojo, ahora lo veo claro. Por eso debemos estar dispuestos a eso. Es más, dicen que es más fácil, amén, aprender que desaprender. Dice que desaprender cuesta más que aprender. Así que crezcamos en el Señor y no seamos de las flaquitas. Cada día más bien alimentémonos de la palabra de Dios. Las flacas también no leen, no se alimentan de la palabra de Dios. No hay alimento. Usted necesita alimentarse de la palabra de Dios. Usted necesita comer del Señor. Usted necesita congregarse. Usted necesita leer la palabra de Dios. Ahora estamos un grupo de doctrina con los hermanos. Si usted todavía no es parte de ello, puede apuntarse y recibir la palabra del Señor. Y todos los cultos también recibimos palabra del Señor. Y de este modo vamos creciendo, vamos avanzando en el Señor. Y a veces hemos aprendido algunas cosas que no son correctas. Y Dios en su gracia y su misericordia nos ayuda. Y por la Biblia entendemos, ¿verdad? Por la Biblia entendemos. En una oportunidad recuerdo que hablé con una persona que vino a la iglesia y me dijo, no, yo he sido bautizado. Y digo, qué bien, el nombre del Padre Espíritu Santo. Sí, sí. ¿Y cómo fue? Dice, no, el pastor agarró un cubo de agua así, pero estaba vacío. Me echó encima y fui bautizado. Y digo, ¿cómo es eso? Te bautizaste sin agua. No, pero oró el pastor, dice, oró. Tomó el cubo vacío y lo bautizó. Y le digo, lo siento, pero es que eso no es un bautismo bíblico. No, pero yo estoy bautizada. Digo, ok, lo puedo decir, pero es que la palabra dice otra cosa. Durante mucho tiempo estaba como que aferrada a eso porque no quería.
Porque decía, no, por fe. Yo lo hizo por fe, con todo mi corazón. Yo no dudo que haya hecho las cosas con todo su corazón. Lo que digo que esto no es bíblico. Pero durante mucho tiempo estaba allí. A veces se aferra a cosas que no son de Dios. No enseña la palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios se revela y hay alimento, uno quiere alimentarse, uno quiere crecer, uno quiere engordar, engordar no, sino estar saludable en el Señor. Y entonces la palabra se revela en nuestra vida y nos damos cuenta y podemos verla claramente, las cosas del Señor. Cuando buscamos de su presencia, cuando buscamos más de su gloria. Por lo tanto, no seamos de aquellas, hermanos, ovejas flacas, sino de aquellas saludables. Amén. Entonces hay un problema también. Las débiles, así como las engordadas, amén, se cansan, también las débiles a veces tienden a apartarse. Y como se apartan del rebaño, son víctimas. La Biblia dice que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Y normalmente devora, hermanos, a las ovejas que se apartan del grupo. No ataca en rebaño, sino que se apartan del grupo. Y a la débil, cuando empieza a perseguirle, las que están en rebaño van corriendo y la débil se queda allí. Y el león la devora. Por eso usted y yo necesitamos cada día ser esas ovejas saludables. Y luego vamos en Ezequiel capítulo 34, versículo 21. Dice: por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las demás débiles, dice, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Aquí estamos hablando de las ovejas contenciosas. Amén. De las ovejas contenciosas. ¿Sabes que las ovejas o los carneros son diferentes a cornear que una cabra? Usted ve que una cabra, hermano, se levanta sus patas, así, ¡pum!, y acornea. La oveja no, la oveja tira marcha atrás, así. Tira marcha atrás, toma impulso y te da un buen golpe. Entonces, las ovejas que son contenciosas van a atacar a otras ovejas. Y existe eso también dentro de la iglesia. Y quiero decirte, nuestro enemigo no es nuestro hermano. Nuestro enemigo es el diablo, que el Señor lo reprenda. Usted y yo somos una familia, somos hermanos en el Señor. Ten cuidado con acornear a otros. Amén. Ten cuidado, hermanos, con ellos, que buscar ocasiones. Ten cuidado de verle simplemente los defectos a los demás. No somos perfectos. Desde aquí, empezando del pastor, es imperfecto. Amén. Somos imperfectos, no somos perfectos. Estamos aquí porque vamos perfeccionándonos, amén, en las manos del Señor, y Él va haciendo su obra en nosotros. Y tiene que trabajar con nosotros cada día. ¿Y esto hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Y Él va trabajando con nosotros. Pero yo no puedo ir, hermanos, buscar que dañar. Dios conoce las intenciones de mi corazón. Tenga cuidado con tus palabras. Y una de las maneras de acornear a los demás es a través de las palabras. Tenga cuidado. Yo recuerdo que hace un tiempo había, a veces la imprudencia también, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando tuve yo el problema de la piedra esta, de la vesícula? Y me puse amarillo. Bueno, se acerca un hermano y me dice, pastor, tiene eso, ¿sabes? Yo tuve un amigo que lo mismo que a usted le duró 15 días y murió. Hermano, yo estaba sufriendo por mi dolor y por toda la situación que estaba atravesando. El otro habló y me alentó, me hundió más. Por fuera, bueno, ¿verdad? Y gracias a Dios que ese hermano luego a los 2 días se acercó y dijo, discúlpeme, pastor, ¿verdad? Y dijo, hombre, por lo menos dime, voy a orar por ti, algo por lo menos. Aunque no ores por cumplir, dímelo, ¿verdad? Pero no, que tuve un amigo que duró 15 días y murió. ¿Para qué me estás diciendo? ¿Que me voy a morir yo? Bueno, si me voy a morir, pues ya, Dios lo permitirá, pero no vayas con esto. O herir a las personas con palabras indirectas o intencionadas. Amén. Tenga cuidado de eso, con acornear a las otras ovejas.
Y pídale al Señor que Dios le dé palabras que sean medicina para los demás. En vez de herir, que curen a las personas. En vez de herir, hermanos, que sirvan como bálsamo en los corazones de las vidas. Y que sea algo tan lindo, algo tan especial que brota de su corazón. Porque usted y yo estamos llamados para vendar las heridas de aquellos que están heridos. Para ayudarles, para curarles, para, hermanos, más bien motivarles a que se acerquen al Señor y no para acornearnos los unos a los otros. Y si tiene la costumbre de acornear a los demás, haz como mi madre hacía a las vacas. Cuando las vacas eran muy conflictivas, agarraba y decía, hay que cortarle los cuernos a esas vacas. Y los atábamos, hermano. Atábamos ahí un palo y realmente con una sierra cortábamos los cuernos allí, hermano, y quemábamos esos cuernos. Y ya la vaca, por mucho que quería hacer daño, no hacía el mismo daño. Es verdad que golpeaba, dañaba, pero sin embargo no era lo mismo. Y al Señor hay que decirle, Señor, córtame los cuernos, que no quiero hacer daño a los demás. Amén. Entonces, en ese sentido, las que acornean expulsan a los demás. Dañan a los otros, perjudican a los demás, hacen sentir mal a los demás. Nos podemos equivocar todos. Y el apóstol Santiago dice, todos ofendemos muchas veces. En el capítulo 3, cuando habla de la lengua. O sea, ¿quién ha ofendido alguna vez? ¿Quién ha ofendido más de una vez? A ver, levante la mano los que han ofendido alguna vez. Los que han ofendido más de una vez. ¿Verdad? Más de una vez. A veces hasta ha sido sin querer. ¿Eh? A veces hasta sin querer. Yo recuerdo una vez que un joven se me acercó. Pastor, mira, quería acercarme a usted. Yo me sentí muy mal porque usted me dijo eso. Yo ni siquiera me había dado cuenta, ni siquiera. En ese momento dijo, pues lo siento, hermano. Lo siento, le pido perdón. ¿Qué pasó? No, usted, un tiempo que estaba pasando allí, que me dejó casi con la mano extendida, pues ni lo vi, hermano. Lo siento, ¿verdad? Pero si eso, tranquilo, nos tomamos un café, lo que sea. Hablamos y le abracé a ese muchacho y se fue tan contento y tan feliz. Yo puedo decir, no, hermano, no busque tener la razón, busque que arreglar las cosas. En muchas veces usted tiene que actuar así, porque eso es lo que sana. Usted puede salir airoso, es que lo dije, no, tranquilo. Más bien sea aquellos saludables que cure a las débiles, que no sea aquel que acornee, sino más bien aquel que cure las heridas de aquellos que se dañan. Y pueden venir con usted, alguna persona, es que tal persona me dijo esto, y usted qué debe decir, sí, verdad, claro, esa costumbre tiene esto, ya lo conozco. No, más bien decir, tranquilo. Tranquilo, el Señor está con usted, hermano, hermana. No refuerce las cosas, sino más bien cuida ese corazón. Pueden acornear, por lo tanto, con sus palabras, pueden empujar con sus actitudes, amén. Todas estas personas pueden incluso alejar a algunas personas, hermanos, del Señor, a las más débiles, amén. Todo esto, hermano, puede producir aquellos que acornean a los demás. Y yo creo que como cristianos debemos entender de que estamos aquí no para acornear a los demás. Estamos aquí para cada día aprendernos a amar. Aprendernos a amar. Aprendernos, hermanos, a valorar. Aprendernos a caminar como un equipo cada día. Y somos diferentes, como le digo. Cada uno tenemos diferentes actitudes, diferente formación, pero un solo Dios que nos ama a cada uno de nosotros. Y esto es importante, que nosotros actuemos así. ¿Sabes? Las ovejas que tienen ese conflicto, ¿sabes? Hay algo. Algunas veces mi madre, para llevar, si eran pequeñas sobre todo, eran jovencitas, entonces las ataba. Porque cuando quería cornear a otras, ¿qué hacía? Mi madre, ¡pum!, lo tiraba de la cuerda y ya se quedaba con el cuello torcido. ¿Verdad? Obviamente esto no podía hacer con animal grande si no se lo lleva ella. A ver. Pero cuando estaba pequeña estaba así. Cuando quería correr, ¡pum!, lo tiraba. ¿Verdad? ¡Pum!, la tiraba. Y no solo eso, sino que mi madre manejaba un látigo así largo. A ver. Un látigo grande estaba allí.
Y muchas veces no era para tirarlas directo, a no ser que ya se portaba demasiado mal. Pero tenía una forma que hacía como explotar, eso que sonaba hasta como un disparo. Era como un látigo grande que ella lo fabricaba y tenía un mango de palo. Entonces cuando alguien estaba así queriendo acornear, agarraba y hacía ¡pum! Explotaba eso. Y a mí me gustaba como niño. Y yo le decía, mamá, déjame eso. Pero me gustaba así en el campo dar ese latigazo al aire, ¿verdad? Y cuando ese animal estaba por acornear, lo agarraba yo ¡pum! Y paraba la oreja. Lo que Dios muchas veces nos llama la atención y su palabra llega y nos dice, ¿qué estás haciendo? Estoy con ganas de acornear a alguien. ¿Qué estás haciendo? Dios no te ha llamado para eso. Dios te ha llamado por lo contrario para que puedas vivir en armonía junto y en armonía con todos tus hermanos. Y de esta manera es lindo. Y los maduros en la fe debemos tener ese cuidado y estar atento también. Si hay alguno que acornea a otro, el maduro en la fe tiene que estar dispuesto allí para cuidarse. Tranquilo, tranquilo. Que nosotros estamos aquí para cuidar, para poder vendar esas heridas y todas las cosas que te puedan perjudicar y dañar. Y finalmente está en el grupo de las ovejas descarriadas. Aquellas ovejas que se extravían. Ezequiel capítulo 34 versículo 16 dice: yo buscaré a la perdida y haré volver a la redil a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Hasta ahí. Amén, fortaleceré la débil. Entonces hay algo. En la primera parte sobre todo nos habla acerca de que Él buscará a la perdida y hará volver a la redil, a la descarriada. Aquellos hermanos son aquellas personas, aquellos creyentes que quizás ante cualquier cosa rápidamente se alejan del Señor. Ante cualquier situación, amén, deciden abandonar la fe. Pero Dios es un Dios de amor y de misericordia. Dios está dispuesto a buscarlas incluso. Dios está dispuesto a estar siempre de ellos. Una cosa es una extraviada, amén, una que se perdió, y otra cosa es una oveja terca, amén. La extraviada significa que no sabe volver el camino, no sabe cómo regresar. ¿Alguna vez usted se ha extraviado? ¿Verdad? Y no sabe regresar y tiene que buscar, oye, ¿dónde está? ¿Por dónde regreso? O sea, ¿dónde voy? ¿Verdad? Esa es una extraviada. Pero si alguien sabe el camino y no quiere regresar, no es extraviada, es desobediente. Es una oveja desobediente. ¿Amén? Y el Señor muchas veces se acerca para decirte, mira, estás extraviada, no sabes qué hacer. Tú quieres amar al Señor, pero te sentiste mal por otra oveja que te acorneó. Ese es el camino. Ese camino de regreso a casa se llama el perdón. Ese camino de regreso a los brazos del Señor significa que usted tiene que dejar que su corazón no se dañe. Y usted sabe el camino. Y entonces, como sabe el camino, dice el Señor, acepto esa gracia, esa misericordia, ese perdón. Y Dios se acerca para mostrarnos ese camino. Y entonces nosotros podemos volver a los brazos del Padre. Y hay personas en esa condición, aquellas que se extravían, y Dios les muestra el camino para que a través de la obediencia puedan regresar nuevamente a los brazos del Padre. Por eso, cada uno de nosotros tenemos que guardar nuestro corazón. Ten cuidado. Porque todas las personas, hermanos, vamos a sufrir algún momento, algún acorneamiento que nos va a invitar a salir lejos, amén, lejos del Señor. Todos nosotros vamos a enfrentarnos a adversidades. Todos vamos a tener momentos de pruebas y de luchas que muchas veces vamos a estar sintiendo lana tras lana y otras veces vamos a sentir cabezazos. Muchas veces vamos a sentirnos, hermanos, en unidad y otras veces quizás nos vamos a sentir un poquito fuera del grupo. Y esto va a pasar en nuestro caminar cristiano. Pero hay una cosa, hay un enfoque claro. Nuestra mirada no está en la otra oveja, nuestra mirada está en el pastor. Nuestra mirada está en el pastor de pastores, el Señor Jesucristo. Todos los hermanos algún momento se pueden equivocar y pueden ofenderte. El pastor algún momento se puede equivocar y puede hacer algo que usted se sienta mal. Todos podemos equivocarnos. Pero hay un Dios perfecto. Pero no permitas que tu corazón jamás se dañe. Y hay una cosa, de todo este grupo está la oveja saludable. Y quiero solamente mencionarlo para no tomar mucho tiempo. La oveja saludable es lo que Jesús dice. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es una oveja que está atenta a su pastor. Es una oveja que sabe y conoce quién es su pastor. Puede distinguir su voz en medio de todas las cosas. Y a veces en medio del problema más duro. Usted está pasando un momento tan difícil. Y el Señor le dice,
tranquilo, soporta porque estoy formándote. Y uno dice, pero ya no puedo con esa prueba. Tranquilo, pronto vas a salir de eso. Tranquilo. Y oyes la voz del Señor y otros están haciendo ruido diciendo, Dios te ha dejado solo, Dios no te ama. Mira cómo estás pasando los problemas, te has quedado sin trabajo y con tantas situaciones adversas. Y en medio de toda la voz del Señor dice, yo soy tu pastor, te amo. Te amo, no te dejaré, no te desampararé, te sustentaré siempre con la diestra de mi justicia. Y en medio de ese ruido escuchas la voz del pastor. Y usted, amén, que es oveja de Dios, escuchas la voz del pastor. Mis ovejas oyen mi voz. Son las ovejas saludables que no es que siempre le va a ir bien, van a tener sus luchas, pero saben oír la voz del pastor. La Biblia dice, hermanos, que las ovejas del Señor son aquellas ovejas que siempre tienen la confianza en su pastor, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, estará confiado en él. Y esta es la seguridad de saber creer en las palabras del Señor, de creer en sus promesas, de creer en su misericordia, de creer que Dios va a estar con él. Con ella, la oveja confía en el Señor y sabe que a pesar de que haya momentos que se sienta aparentemente sola, sin embargo, Dios ha prometido estar con ellas. Dios ha prometido ahí caminar con ella y esa es la fe y la seguridad. Así que oigamos la voz del Señor. Estás en el momento de aflicción, afina tu oído a la voz de Dios. Estás en el momento de la prueba, afina tu oído. Estás en momento de dolor, estás herido, afina tu oído porque Él está dispuesto a vendarte, a sanarte, a curarte, a abrazarte y tomarte en sus brazos y llevarte a un lugar seguro. ¿Sabes? Había algo lindo y con eso quiero finalizar. Mi madre tenía todas sus ovejitas y a todas las conocía. Incluso cada uno tenía sus nombres. Y a veces algún momento, yo recuerdo por ejemplo un nombre de alguna de ellas. Una se llamaba Changla. No sé cómo de dónde sacaba los nombres, pero le llamaba Changla. Y cuando estaba decía, Changlita, ¿qué te pasa? Porque sabía que en algún momento era una oveja muy bonita, muy siempre estaba allí, se acercaba a mamá y arrimaba la lana. Pero ya mi madre sabía cuando no estaba tan bien. Yo no me podía dar cuenta. Pero mi madre decía, Changla, ¿te pasa algo? ¿Qué es la que te pasa? Y a veces se acercaba a ella, la empezaba a agarrar la barriguita y eso. Y claro, ella, la oveja, no es que todas las ovejas van y se dejan acariciar por cualquiera, sabe quién es su dueño. Y la agarraba a la ovejita y empezaba a acariciarla. Decía, ¿qué te pasa? Y a veces tocaba la barriguita, dice, tienes la barriguita inflamada. Dice, tranquila, y se iba adentro, ella sabía sus remedios caseros. Iba a unas plantas, hay unas plantas que ella llamaba malva, y las hacía hervir. Y con ella misma las preparaba todo. Y tomaba todo esa agua que estaba allí con la hierba ahí, y la empezaba a frotar allí en ese lugar. Y mientras la iba frotando, ella iba hablando con ella. Hija, te vas a poner buena. Pronto vas a estar muy bien. Tranquila, te vas a poner buena. Y estaba ella recostada, ¿sabes? Porque este animalito sabía que su pastora, quería lo mejor para ella. Y ella se dejaba curar, ella se dejaba allí y ella estaba frotándole, hermanos, la barriguita, frotándole. Porque no solamente era una manera de curarlo, no solamente mostraba que quería curarlo, sino mostraba que estaba con ella, que quería curarlo, que quería mostrar ese afecto, que quería en ese momento estar con ella. Y yo veía que la ovejita, incluso como si entendiera, ¿verdad? Que los animales entienden, recostaba su cabecita allí. Y esa escena para mí me llamaba la atención. Si esto hacía mi madre con una oveja que estaba un poco afligida, imagínate al Padre que es el buen pastor. Él te recibe a ti. Yo no sé qué estás pasando, quizás tienes inflamadita la barriguita y el Señor dice, tranquilo, ven aquí, hija. Ven aquí, hija, ha pasado algo, alguien te ha corneado, tranquilo. Yo quiero vendarte, yo quiero curarte. Porque verdad, este animalito, la changla no era una conflictiva, pero había momentos donde también se ponía malita. Pero hay una cosa, cuando luego mi madre hablaba, ella estaba con la oreja
siempre dispuesta. Es la primera que respondía. Cuando llamaba a las ovejitas, la primera que se levantaba, la primera que estaba allí, la primera que estaba atenta. Y recuerdo que una vez también este animalito se perdió. Mi madre llega, como tenía varios, y dice: me falta una. Así que deja allí y se va buscando allí. Y de repente se había ido con el pastor equivocado. Y estaba allí y lo miraba allí. Y de repente estaba como que con la cabeza buscando para todos lados. Y mi madre aparecía y le decía: Chan, aquí estoy. Y hermano, y el animalito como que se desesperaba: voy a salir. Y cuando le abría la puerta iba corriendo hacia ella, porque lo conoce. Está buscando al pastor. Una oveja saludable busca al pastor. ¿Dónde está? No quiere estar lejos del pastor. Y hay momentos que se puede despistar como este animal y se va a otro sitio, pero está desesperada: quiero al pastor cerca, quiero al pastor cerca. Y lo mismo sucede cuando nosotros amamos al Señor y podemos en algún momento despistarnos, pero cuando nos damos cuenta decimos: no, yo quiero al pastor cerca. Y cuando vemos y entendemos el camino de regreso, corremos a los brazos del gran pastor. El Señor quiere que seas esa oveja saludable. El Señor no quiere que seas esa oveja que cornea. No quiere que seas la gorda, ni la flaca, ni la extraviada. El Señor no quiere que seas aquella oveja, hermano, que está, hermanos, actuando de una manera incorrecta con las demás. No quiere que seas esa oveja que se adelanta y se crea superior a los demás. Quiere que seas la oveja del Señor. Quiero que entiendas de que tú, siendo oveja, eres oveja, nada más. No eres un león, eres una oveja. Y la oveja está llamada a vivir en rebaño. La oveja está llamada a vivir con el pastor. Hay cabras silvestres, hay caballos silvestres. Hasta que yo sepa, hasta ahora no he visto ovejas silvestres. Más bien, si la oveja se ha perdido, la oveja real, esta doméstica, se ha perdido, las han encontrado después de años con la lana, así que no pueden ni caminar. Porque esa oveja necesita un pastor que le trasquile también. Porque si el pastor no lo trasquila, entonces no va a caminar. Hay países como Australia y Nueva Zelanda que tienen más ovejas que habitantes. Y alguna vez que otras se han extraviado alguna y lo han encontrado enredada, que no podían ni pasar a veces por algunos lugares por la cantidad de lana que tenía. Y cuando el pastor ha llegado, les ha trasquilado por completo y han salido como que se ha quitado ese peso. Y esto pasa cuando una oveja anda sin pastor. Por eso la iglesia es un lugar de refugio. Por eso la iglesia es el lugar donde nosotros tenemos que anhelar la presencia del Señor. Es el lugar donde se nos quita esa carga, a veces tanta lana que cargamos. Y el Señor viene y dice: uy, estás pesada. Y te pasa, hermanos, allí, amén, el esquilador empieza a esquilarte. Y uno viene aquí a la casa del Señor así cargada. Y el Señor empieza a esquilarnos y nos levantamos. La verdad, cuando yo veía esas ovejitas que se quitaba el peso, como que empezaban a estar contentas. Decía: he venido cargada, pero me voy libre. Eso es lo que hace el Señor con sus ovejas. Pero ¿dónde es el lugar? En su presencia. El lugar es al lado del gran pastor. Es el lugar, hermanos, donde podemos encontrar refugio. Es el lugar donde el pastor nos abraza y nos muestra su gracia y su misericordia. Es cerca de Él. Vamos a orar en esta hora.